Gloriana decía hace un rato, ambos venimos de hogares muy deshechos, muy destruidos. A los 9 años experimentábamos, en mi caso, el lado más duro, más oscuro del alcoholismo de un hombre, un buen hombre, un hombre muy joven que por esas circunstancias de la vida se cría en la calle prácticamente y cuando viene al matrimonio, él no sabe a lo que viene, no tiene la menor idea. Tienen 5 hijos de ese matrimonio y prácticamente desde que vino el segundo hijo, el alcohol aparece o reaparece en su vida y entonces aquello es un desastre. El abuso, una vida social muy activa, aquello crea los ingredientes, las condiciones perfectas para una tormenta perfecta en una familia. Y a los 9 años estoy sufriendo de una soledad impresionante. Lo que uno cree que es hogar, no es hogar realmente, es un infierno. Mi maestra se extrañaba de que yo tardara tanto terminando las tareas en la escuela. Teníamos turnos en la tarde y a las 5 de la tarde, 5:30, yo todavía estaba haciendo mis tareas. Y no se debía solamente, descubrió ella después, no se debía solamente a que aquí su servidor es un poquito lento en algunas cosas. No es que yo escribía muy lento, era parte del tema, pero la otra parte es que no quería llegar a mi casa. No quería llegar a casa. Yo no tenía hogar, a pesar de que una mujer muy sacrificada y muy buena intentaba hacer hogar de lo que era un desastre. Y nos amó y se entregó a nosotros como hijos de una manera abnegada y maravillosa. Gracias a Dios, a los 9 años, un domingo en la mañana, alguien me habló de Jesús en el parque del pueblito donde yo nací. No crecí mucho, pero bueno, intenté. Y entonces ahí fue que un domingo en la tarde me trajeron, Marcos, si yo bajo voy quizás a dañar la grabación, ¿verdad? Por las luces. Ya me disculpé, ahora lo puedo hacer, que siempre lo voy a hacer de todas maneras. Pero el tema es que, déjenme decirles, me encanta estar acá. Gracias, Marcos, por invitarnos y me encanta estar acá. Gracias por la confianza y no tengo suficientes palabras para decir lo mucho que respeto a Marco y a Carla, lo mucho que los admiro, la pasión por Dios que tienen es contagiante. A mí me encanta escucharlo a lo largo de los años. Les confieso, es uno de mis referentes, honestamente. Tal vez nunca se lo he dicho así, pero realmente lo admiro a ese punto. Y alguien me habló de Jesús y fue maravilloso, o sea, fue cuestión de hablarme de Jesús de una manera que lo entendí. Vi en los ojos de esa mujer un fuego por Dios que yo nunca había visto en una persona que hablara de Dios. Y entonces me hinqué al final de su enseñanza y le dije a Jesús que entrara a mi corazón. Mi hermana, 6 años, hizo lo mismo y trajeron una Biblia a nuestra casa una semana después y comenzamos a leerla, y 2 semanas después pusimos los pies en la primera iglesia donde jamás yo estuve, y nunca olvidaré el impacto, la ilusión. Yo no puedo explicar el palpitar en el corazón cuando yo veo a las personas cantarle a Dios como cantaban, abrazarnos como abrazaban, reír como reían. Y yo dije que ¿dónde estaba esta gente? ¿Dónde estaba esta gente? Yo he estado viviendo otra cosa, pero en este lugar hay pasión por Dios. El pastor que predicaba en esa pequeña iglesia de no más de 100 personas, estaba lleno del Espíritu Santo, oraba con un fuego, oraba con una pasión por Dios. Yo me quedé clavado en ese lugar. Yo dije, yo no quiero salir de aquí. Y mi mamá me acompañó, claro, algunas veces porque a ella le fascinó el lugar, también le encantó. Pero después de 2-3 meses ella dejó de ir. Yo creo que era por la presión de su familia religiosa. Pero a mí no hubo nadie que me impidiera ir. Yo tomaba un autobús solito a los 9 años, iba hasta esa iglesia todos los domingos y los miércoles en la noche, y así fue por muchos meses, y mi vida fue revolucionada por una realidad que yo no conocí sino hasta que Jesús entró en mi corazón y me abrió los ojos para darme cuenta que hay un tesoro en la tierra que se llama la iglesia local. La iglesia del Señor Jesucristo, una familia
una familia de esperanza, de restauración, de cambio. Eso me cambió la vida, me cambió la vida. Yo no entiendo tampoco por qué un tiempo después dejé de ir a ese lugar. Creo que fue que me prohibieron, no recuerdo las circunstancias, pero a los 14 años abrieron una obra cerca de mi casa y entonces me hablaron. Bueno, de hecho cayó un panfleto por debajo de la puerta y yo levanto la hoja y veo, se llama campaña de sanidad divina, oramos por los enfermos, la palabra de Dios es poderosa. No sé qué más decía. Fui corriendo con mamá y le digo, esta es la misma gente, esto es lo mismo de lo que nos hablaban hace unos años, tenemos que ir. Y si yo le contara a usted las circunstancias en el momento, eran peores todavía. Éramos adolescentes, papá se había ido, mamá estaba atravesando una crisis de salud, presión alta, depresión, era una cosa terrible. Le dije, tenemos que ir. Y yo me acuerdo como si fuera ayer. Aparte no fue pues, hace mucho tiempo, pero cuando yo pongo los pies en ese lote y oigo a ese gringo tocar el acordeón y cantar con su español quebrado y luego predicar la palabra de Dios sencillo. Él se iba a los evangelios, contaba lo que Jesús había hecho y había dicho. Eso era todo. Y cientos de personas venían a los pies del Señor, incluido su servidor, como por 6 meses. Pasé al frente a aceptar a Jesús todas las veces y me llevé un Nuevo Testamento que me gustaba mucho. Lo fui apilando ahí en un librero hasta que ya sentí convicción y dije, no, esto está mal, ¿no? Y de hecho el pastor se dio cuenta, a los 6 meses él vio como que mucha gente repetía la misma historia de venir a aceptar a Cristo y me vio entre ellos y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted anote la fecha de hoy que usted aceptó a Jesús y Dios le cambió su vida 25 de agosto y no me vuelva al frente por favor y déle espacio a otros. Pero yo vi el poder del Espíritu Santo sanar gente todos los días, todos los días. Yo nunca olvidaré esa mujer que llegó ahí al frente llegó de hecho en camilla, estaba desahuciada por los médicos, tenía cáncer. Una situación terrible, oramos por ella, se fue, se desapareció, no supimos más de ella. No sé, 6, 7 meses después, dentro del montón de gente que llegábamos, habíamos comenzado, dicen ellos que con unas 50 personas, cuando yo llego había como 100, a los 8 meses o 9 meses éramos 900 personas en aquel lugar y no cabían. Los domingos venían desde Nicaragua y desde Panamá para poder recibir la administración y ser sanados. Era una cosa impresionante. Y en medio del tumulto de gente, hubo más movimiento ahí atrás. No sé por qué. Vimos un Mercedes-Benz parado al frente, 4 o 5 personas venir y tomar el micrófono. Una mujer hermosa, bien vestida, evidentemente de buena condición económica, que cuando el predicador pide testimonios, ella toma el micrófono y antes de decir nada saca de su bolso una foto. Era la foto 6 o 7 meses antes, cuando venía muriéndose y ahora estaba de pie delante de nosotros, sana por el poder de Dios. Yo nunca olvidaré esas cosas. Me cambió la vida para siempre, para siempre. Nunca olvidaré el abrazo, el primer abrazo, el día que yo fui a esa reunión la primera vez, la sonrisa de quien llegó a ser mi pastor y su novia, que estaban allí de aprendices con el misionero y que llegaron finalmente a ser los pastores que quedaron allí en ese lugar. Yo conocía violencia, conocía la grosería en los labios de mi padre, el silencio, la ausencia emocional, muchas cosas. Y entonces Dios trae a mi vida otro hombre, un padre de familia, un hombre respetable, un buen esposo, un hombre apasionado por Dios, y mi vida, mi mundo comienza a abrirse, a cambiar. No todas las personas que están en autoridad son abusivas. Hay personas que son nobles, hay personas que creen en lo mejor, que buscan hacer lo mejor, y me dieron esperanza. Y ese hombre, por muchos años, él y su esposa visitaron mi casa todos los miércoles en la noche, escucharon a mamá muchas veces enojada, muchas veces llorar, la consolaron, oraron por ella, se tomaron la sopita que ella les preparaba con mucho amor. Nunca olvidaré esas cosas. Me cambiaron la vida, se la cambiaron a ella.
Mi pastor de toda la vida está entregando su obra el día de hoy. Es un hombre mayor ya, está entregando justamente el día de ayer una obra que reúne 12,000, 15,000 personas, quizás más el día de hoy. Después de 40 años de obra, se lo está entregando a su hijo. Y me decía en el teléfono, tú sabes que el sábado, sé que no vas a poder estar, pero el sábado yo quiero celebrar a algunas personas que han sido parte de esta obra, y yo quiero celebrar a Cristi, a tu mamá, por esa sopa, ese cuidado para nosotros. Mi esposa y yo nunca olvidaremos ese platito de comida caliente que nos tenía cada miércoles. Y yo le dije, y ella nunca olvidó esas oraciones que usted hizo por nosotros. Yo crecí en la iglesia local. Yo sé lo poderosa que puede ser. Es que a nosotros nos mataron los sueños a los 9 años. Tengo que confesarles a ustedes, mis hermanos y yo hemos batallado muchísimo a lo largo de los años para ilusionarse por estudiar o por una carrera, porque todo era no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Dios nos abrió camino en instituciones privadas para poder estudiar, buenas instituciones, pero mis hermanos sufrieron el bullying de las personas de sociedad que veían que ellos no tenían recursos y estaban becados. Y entonces la burla hacia ellos y el hacerlos a un lado, fueron muchas cuestiones que provocaron en algunos de nosotros no hay que soñar, no hay que estirarse, porque esto es una negativa tras otra. Pero la iglesia me enseñó a soñar otra vez. Usted sabe que muchas personas nos llamaban la iglesia de los pobretones, y en los periódicos se les criticaba porque eran los pobretones, los ignorantes que iban a esos lugares a donde los gringos hacían y deshacían y qué sé yo. Pero 30 años después, los que criticaban eso, la prensa liberal critica otra vez, pero ahora dice la iglesia de los ricachones. Y yo decía, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo fue que la iglesia de los pobretones se vuelve la iglesia de los ricachones, que no caben en el estacionamiento, que los autos, que aquí, que allá? Y uno se da cuenta que es que lo que el mundo no puede entender es que hay una gema, una joya de transformación poderosa en la iglesia local, que rompe la miseria, la pobreza, que saca a la gente de la oscuridad, de lo que el diablo quería hacer, y les rompe la mente y les hace ver el sueño que Dios tiene para cada uno, y sana las heridas y nos saca de esa miseria. Es un milagro. Tengo amigos en Costa Rica que han plantado iglesias en zonas desastrosas con gente que está hecho un desastre, una desgracia, pero cuando se unen a ese milagro que es la iglesia y escuchan la palabra de Dios y rompen patrones de divorcio, rompen patrones de miseria en la mente, de pobreza, y se educan y crecen, y en vez de estar botando la plata en bares, comienzan a prosperar. Comienzan a prosperar. Y cómo no, muéstreme una iglesia donde las personas no están prosperando y yo voy a tener que revisar el evangelio que están predicando. ¿Por qué? Porque el evangelio libera a las personas. El evangelio tiene que liberar a las personas. El evangelio tiene que sanar matrimonios, tiene que sanar hogares, hijos. Y es todo lo que aprendí en una iglesia local. Todo. Aprendí a amar a Dios, aprendí a ser excelente, aprendí a ser un buen hijo, porque imagínense de lo que veníamos nosotros. A los 16 años, tal vez 15 años, mi pastor me llama a su oficina para hablar conmigo. Yo soy un líder en mi iglesia. Yo comencé a enseñar niños, después jóvenes. Y soy un líder predicador en la iglesia. Y me llama, y yo pienso que es para atender un tema, no sé, algo de negocios. Y me dice, siéntese ahí por favor. Y me siento. Y por los próximos 15 minutos saca la metralleta de predicador y me dispara a morir, diciéndome, ¿qué estás haciendo con tu mamá? Ya me llegaron las quejas de lo respondón, de lo malcriado que sos con tu mamá, de lo rebelde que estás con tu mamá. Tu mamá me dijo, no soporto más a Danilo, pastor, no sé qué vamos a hacer. Y me disparó hasta que no pude más. Estoy hablando de forma figurada.
Me regañó como nadie me ha regañado a mí, o sea, en toda mi vida. Me puso por el piso y me dijo: y te vas a salir de acá y vas a ir a pedirle perdón a tu mamá, y si yo vuelvo a escuchar una queja de tu mamá, tú te la vas a ver conmigo. Y no se detuvo sino hasta que yo rompí a llorar. Claro, no conocíamos un liderazgo saludable. No teníamos referentes. Pero la iglesia vino a ser ese lugar. A los que no teníamos padres, no conocimos padres, nos da padres. A los que somos huérfanos, nos da familia. A los que tienen sueños rotos, nos hace soñar otra vez. Para nosotros y para la iglesia y para el mundo. Eso es lo que pasa. Pastor, ¿usted ignora que hay lugares donde las iglesias han abusado de la gente y explotan a la gente? Eso lo sabemos. ¿Pero qué? Porque haya lugares así, voy a dejar de creer en el poder de la iglesia local. Cuando yo lo he experimentado de primera fuente, yo sé lo buena que puede ser una comunidad cristiana. Y entonces digo yo, ¿qué idea más maravillosa tuvo Dios? No es una sociedad, no es un club, es una familia espiritual, donde nos llamamos hermanos y hermanas, porque todos somos hijos de Dios, donde nos levantamos las cargas y enseñamos a la gente a creer en los demás, a defender a los demás, a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo es el que le da origen a ese milagro que es la iglesia local. Y estoy seguro que si yo diera espacio y les diera la oportunidad de hablar, muchos de ustedes tendrían que decir: para mi vida, haber entrado a este lugar fue un antes y un después. Y yo no sabe, bueno, yo le debo a la iglesia local tanto. Mi vida entera se ha ido sirviendo en una iglesia local. Yo tengo que decirles, Dios ha cumplido los sueños más increíbles que yo haya tenido en mi vida, porque me conectó, la iglesia local me conectó con la realidad de Jesús, me conectó con la realidad del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando usted se conecta con el Espíritu Santo, se conecta con el que da los sueños a los seres humanos. El que le enseña a cada ser humano para qué nació. Le debo eso a la iglesia local. Le debo a la iglesia local el introducirme al poder de la palabra de Dios, al poder de la oración, al poder de la adoración, al poder de dar, al poder del servicio, al poder de la hermandad, de saber que hay personas que llegan a ser más cercanos a ti que tus propios familiares, por el poder de la sangre de Cristo en la iglesia local. Y eso es un milagro. Eso es un milagro, ¿no? Y he viajado por todas partes del mundo. Jamás hubiera soñado yo pensar que a los 20 años, cuando el Espíritu Santo comenzaba a hablarme de un llamado a mi vida, y que hablaba de ir a naciones y de ver a las personas venir a los pies del Señor en otros países, jamás imaginé. Pero fue el canal, la iglesia local, que me introduce a personas maravillosas como el pastor Marco y su esposa y otros hombres de Dios. Es la iglesia local la que me recibe en muchos países. Es la iglesia local la que me ofrece comida caliente y un cuidado mientras yo estoy en lugares desconocidos. Es la iglesia local la que me abre los brazos como padres y madres, como lo he dicho hace un rato, como mis hermanos. Son ellos los que han celebrado conmigo victorias, son ellos los que han llorado conmigo momentos difíciles. Son ellos los que han cruzado correos electrónicos y cartas y llamadas cuando ha habido situaciones difíciles. Es un misterio, es un milagro, es una maravilla. Donde quiera que yo vaya en este continente, si algo pasa, si tengo una necesidad, sé que puedo llamar a alguien en esa ciudad y alguien va a venir
ayudarme. Yo fui secuestrado por unos minutos, una media hora, 45 minutos en la Ciudad de México hace más de 20 años. No tengo el tiempo para contar todo eso y no he entrado ni siquiera a la prédica. Este es el saludo, Marco. O sea, yo sé que tú sabes que lo peligroso que es lo que me dijiste, pero no voy a sintetizar esto, pero fueron unos momentos muy duros, muy difíciles, algo muy feo para vivir, ¿no? Y cuando esas personas me dejaron tirado por allí en alguna calle de la Ciudad de México, logramos pedirle dinero a un taxista que estaba llegando a su casa completamente borracho en ese momento y lo convencimos de que nos diera unas monedas. Yo estaba con un chico más joven que yo, no vidente, a quien su mamá había confiado en mis manos para venir a un congreso de adoración a México. Así es que yo sentía una responsabilidad tan grande, pero le rogué a ese hombre, dame dinero para encontrar el metro, yo sé cómo manejarme en el metro. Me dio instrucciones, me dijo, no te recomiendo que camines por las calles de acá, esto es peligroso. Le dije, no importa, después de lo que me pasó, no puede pasarme algo peor. Así es que me dio dinero, llegamos y quiero ir al punto, logré llegar al aeropuerto, mandé a mi amigo de regreso a Costa Rica, no perdió su vuelo, yo regresaba 2 o 3 días después. Pero qué cosa, logré hacer una llamada y alguien me dijo, Danilo, llamé a la casa donde yo estuve hospedado, les dije, pasó esto, sí supimos, me dicen, el taxista se regresó a avisarnos lo que había pasado. Tenemos una cadena de oración desde hace 2 horas por ti y las personas que llegaron, yo nunca lo olvidaré porque nunca olvidaré, fue el equipo de Marco Barrientos, de Leche y Miel, de tu oficina. Ay, yo vi a esa gente y cuando me abrazaron rompí a llorar, agradecido por la familia de Dios. Y me atendieron y me ayudaron, en fin, fue una cosa tan especial, se me olvidó todo ya. Yo viví una experiencia maravillosa en España la primera vez. Fui en un momento de mucha crisis espiritual en mi vida la primera vez que fui a España, en el año 92, 93. Y durante 2 semanas cantamos en iglesias en el sur de España, pero aquello fue una batalla horrible espiritual. En cada lugar había gente que se levantaba y se iba porque no les gustaba lo que hacíamos o cómo lloraba o porque la música era muy fuerte, en fin, una cosa terrible. Y yo iba espiritualmente batallando cada lugar, cada ciudad, tan difícil. Cuando a los 15 días estamos por terminar, yo estoy deseando regresar a mi tierra y no porque no haya disfrutado España, porque amo España, sino por el momento que yo vivía, que era un poco fuerte. Y entonces estoy ya sin fuerzas y suena el teléfono en la casa del pastor que me está hospedando y es un pastor del norte de España, de Galicia, que me quiere invitar y me ruega en el teléfono y a todo ruego dije, no podemos, tengo 2 conciertos más y no tengo tiempo, pero en el fondo estoy cansado, no quiero. Curiosamente, cuando cuelgo, me llaman de los 2 lugares donde iba a hacer 2 conciertos más y cancelan los 2 conciertos. Eran pastores bautistas y dijeron, nos han dicho que ustedes son pentecostales y nos preocupa que rompan a hablar en lenguas en la calle y nos echen a perder la obra. Y dije, nosotros ministramos, nosotros evangelizamos en las calles, no se preocupen. Me dijeron, no, gracias. Que mamá, la tía dijo que siempre no. Bueno, la cosa es que dije, nos quedamos con 2 días para pasear y nos fuimos a pasear un día que no habíamos podido hacer. Paseamos y cuando llegamos en la noche a la habitación suena el teléfono y es el pastor del norte y le digo, ¿por qué estás llamando? No, por si acaso. Algo había pasado, yo no puedo creerlo. Y mi cuñado me había dicho 2 días antes, es que yo siento en mi corazón que tenemos que ir al norte. Y le dije, cállate, que nadie te está preguntando. Y cuando sucede esta segunda llamada, digo, no, yo tengo que ir. Y fuimos. Y me arrepentí 1001 veces.
tomamos un autobús de 8 horas con 45 españoles fumando hasta por los codos, como sucedía en España hace varias décadas. Yo no podía ver la cabeza del chofer, no les exagero, del humo adentro de ese autobús. Era una cosa horrible, como en ningún país yo vi. Así es que cuando yo llego, mi hermana está conmigo, cuando yo llego a Galicia, a Lugo, yo estoy diciendo, ¿a qué horas dije que sí? Yo no quería esto. Pero cuando se abre la puerta del autobús, está lloviendo, hay un frío tremendo allá en el norte, pero cuando nos salimos hay 5 o 6 parejas esperándonos con abrigos en las manos, con un abrazo, una sonrisa. Y me dijeron, gracias por venir. Se acabó. Se acabó todo. Yo viví los próximos 5 días. Yo diría, Marco, la mejor experiencia en el Espíritu Santo que yo haya tenido en mi vida, no lo estoy exagerando, fueron los próximos 5 días. El vínculo espiritual, la comunión, la familia que hicimos y cómo el Señor revolucionó iglesias a pesar de mí, por encima de mí. Es el milagro de la iglesia local. Yo te quiero felicitar por hoy estar acá, porque ya eso dice mucho de ti. Te bendigo por eso, pero sospecho que el Señor quiere decirte algo más esta tarde. Tú puedes venir aquí por costumbre también, espero que es una buena costumbre, pero Dios te trajo aquí para que veas más allá, para que sepas que a Jesús o que Jesús vino desde el cielo hasta este planeta para establecer la iglesia. Que su sueño siempre ha sido tener un pueblo en la tierra a quien Él llama su novia y por el cual Él murió en la cruz y por el cual viene otra vez. Y no hay agenda más importante en el corazón de Dios que la iglesia. El cuerpo de aquellos que fueron redimidos por Él, sellados con el Espíritu Santo y que son el ejemplo en la tierra de lo que Dios quiere hacer con las personas. Y por eso estás sentado en un misterio y un milagro que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, y ya luego de esa introducción es que voy a comenzar el estudio. Algunos están riéndose así como, ay, esto no es broma, yo tengo que ir a comer. No, pero los quiero llevar a ustedes a un pasaje. Si me lo permiten, aunque no me lo permitan, 1 Corintios 11, porque yo tengo el micrófono. 1 Corintios 11, quiero dejarles esto. Usted sabe que 1 Corintios capítulo 11, San Pablo tuvo que escribirle a la iglesia, a su iglesia, la iglesia de los Corintios, porque algunos de ellos habían olvidado de qué se trataba la iglesia. Y entonces tuvo que escribirles esto. Y para ayudarles a entender de qué se trataba la iglesia, les tuvo que recordar de qué se trata la cena del Señor. Porque usted sabe, antes de que lea esto, que en la iglesia del primer siglo no había templos, no había lugares específicos así para reunirse, tenían que hacerlo en casas. Y en las casas los cristianos siempre se reunían a 2 cosas, a comer, y comían bien. Parece que, bueno, Jesús hubiera pegado mejor que allá poniendo la iglesia en Latinoamérica. Ay, no, Señor, perdón. Porque donde hay comida, hay latinos contentos. ¿Sí o no? Y si tenemos creatividad para algo, para la comida. Y ni se diga cuando uno habla con los mexicanos, esos son los reyes de... ¡Qué barbaridad! Ustedes, ¿cómo?
Ustedes inventan comida. Dios mío, le ponen, la tortilla es el elemento básico, ¿no? En la Biblia de los mexicanos diría, y creó Dios la tortilla. Y después le puso algo encima, se llama quesadilla. Y después la envolvió y se llama burrito. Y ahí siguen ustedes. Qué barbaridad. Y si la tuestan es esta, y si es suave es flauta, y si, o al contrario. No, hombre. Bueno, voy al tema. Tengo que terminar. Esta es la hora en que tengo que terminar. Y tuvo que traerlos a entender que en el culto cristiano del primer siglo la comida era importante porque traía la comunión, pero luego venía la cena del Señor. Y la cena del Señor era un momento en que los cristianos tenían que escuchar a los apóstoles volver a contar qué fue lo que pasó cuando Jesús murió. Y se repetía lo mismo. La noche en que Jesús iba a morir fue traicionado y antes de él padecer tomó el pan y dijo, y tomó la copa y dijo, y toda la prédica de Pablo tuvo que ver con ayudarle a la gente a entender de qué se trataba la iglesia, mirando el pan y el vino. Y entonces Pablo les dice, yo les dejo de tarea que lo lean en su casa porque yo me comí el tiempo con mi testimonio, pero quiero dejarles la palabra aparte de mi testimonio. Y entonces Pablo les dice, quiero que recuerden una cosa, cuando ustedes se reúnen es para bendecir a los demás. Número uno, el primer punto. Léanlo ustedes en su casa, les di el verso de inicio, ¿verdad? ¿Se los dije? ¿No? 11:17. El primer punto acá es, Pablo les dice, me he dado cuenta que cuando ustedes se reúnen les hace más daño reunirse que no reunirse. En otras palabras, lo que fue diseñado para ser de bendición se convierte más bien en un daño. Y ese es mi primer punto en esta tarde con respecto a la palabra. Todo lo que hagamos aquí tiene que ser medido por un filtro de beneficio mutuo. Si algo hacemos nosotros, que lo hemos hecho por siglos, pero no le ayuda a nadie, es mejor que consideremos si deberíamos seguir haciéndolo. Estoy diciendo, en la iglesia cristiana no hay vacas sagradas. Hay cosas que hay que sacrificar con tal de beneficiar a los demás. Les digo algo con mucha confianza. Yo por muchos años, durante 25 años que hemos dirigido alabanza, he estado en reuniones donde, por ejemplo, habían equipos de danza que se hicieron muy famosos hace muchos años. Donde quiera que yo iba, en cierta época, salían las 11,000 doncellas de la danza, una cosa así, ¿no? Y que los estandartes y que los... ¿verdad? Y ya luego cuando se acababa la coreografía y no tenían nada que hacer, entonces quedaban así. Y entonces, o sea, para mí estaba bien. Y yo tengo amigos que tienen sus iglesias, equipos de danza, sus hijas, sus hijos están allí, y en fin, y es algo como que no se puede tocar porque le da oportunidad a los jóvenes. Pero yo muchas veces pensé, ¿qué me dice todo esto? ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Nada. Y algunos habrán dicho lo mismo de nosotros cuando hacíamos escándalo con las baterías y la guitarra. ¿Qué están diciendo? No, porque a veces nos hemos concentrado tanto en cantar canciones y tirar música y ser bien así, bien así como on edge, así bien rockeros y qué sé yo. No sé, que de pronto la gente dice, qué chévere, pero ¿qué dijeron? El primer punto es, nada puede suceder acá que no sea de beneficio para los demás, más que para mí. Y Pablo dice, algo está pasando entre ustedes que no checa, y ahí se va directo. Y en el segundo punto, él dice, oigo que hay divisiones entre ustedes. Y ese es el punto neurálgico del tema. ¿Por qué? Porque él dice, bendita hora en que hay divisiones, porque nos hacen un favor. Las divisiones nos enseñan quién está con quién aquí. O sea, cuando la gente hace partido, hace política, hace grupitos y sesga al cuerpo de Cristo,
siempre revela que está actuando con el enemigo, no con Dios. Porque no hay nadie, por santo que sea, que jamás va a tomar una decisión para partir un pueblo. El que haga tal cosa delata con qué agenda anduvo siempre. Estoy avanzando porque quiero ir al punto. Y ahí Pablo les dice en el versículo que sigue cuál es el problema. Pablo dice: oigo que cuando ustedes se reúnen a tomar la cena del Señor, muchos de ustedes se lanzan sobre los platos y se mandan toda la comida, y cuando llegan los demás se quedan con hambre. Y Pablo dice: qué vergüenza que entre ustedes haya semejantes diferencias. Y ese es todo el rollo de lo que estaba pasando allí. Ahora míreme aquí al frente, deje su Biblia ahí porque yo tengo que cerrar esto en 5 minutos. Yo no sé cómo, estoy loco. Si uno lee a una teóloga muy buena, por cierto, en Costa Rica, Fulques, ella se metió a estudiar las condiciones socioeconómicas del puerto de Corinto en el primer siglo, y ella explica: los cristianos se reunían en casas de gente adinerada porque era la única gente que tenía un patio suficientemente grande para reunir 30, 40 personas a la vez. También son las únicas personas que podían tener carne. La única ocasión en que la gente come carne, por ejemplo, en Corinto, es cuando en el templo de la diosa Diana se sacrificaban animales y se dedicaban a la diosa Diana y se hacía fiesta, y en las procesiones de la diosa Diana se regalaba carne. Es el único momento en que el pueblo, la gente más humilde, come bien. El resto agrícola pelea por la comida todo el tiempo. Y entonces dice ella, es curioso darse cuenta que en Corinto los cristianos llegaban a los cultos en las casas de la gente adinerada, y por supuesto, o es probable que la gente que llegara primero eran los amigos de la casa que no tenían que ir al campo a trabajar de 6 a 6 o de sol a sol. Y entonces llegaban, comían y la pasaban súper bien, sin pensar que los agricultores y la gente más pobre llegaría más tarde, y al llegar no encontraban nada. Y se hizo la costumbre entre ellos de que esto pasara, pero alguien vino con el reporte a Pablo y le dijo: hay algo pasando ahí que no checa, algo no está bien aquí. Y Pablo, como apóstol, viene y dice: la iglesia no es para hacer diferencias, porque la iglesia precisamente más bien rompe las diferencias. Y entonces San Pablo dice: yo les recuerdo a ustedes por qué existe la iglesia, qué es, cómo se formó la iglesia. Y Pablo dice: la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan y dijo, patrocinado por Subway. Gracias, Carlos. Tomó pan y dijo: tomen entre ustedes este pan, cómanlo, este es mi cuerpo. Escuchen, este es mi cuerpo, o representa mi cuerpo, pero a la vez está diciendo: este es mi cuerpo. Lo que hoy ustedes van a experimentar, lo que yo voy a experimentar es terrible, pero el fruto de eso va a ser maravilloso. Este es mi cuerpo, pártanlo y cómanlo. Y luego tomen la copa y beban de una sola copa, porque esta es mi sangre que por ustedes será derramada y que confirmará el pacto que estoy haciendo con ustedes. Toda vez que ustedes tomen este pan y beban de esta copa, estarán anunciando por qué están aquí. Estarán viviendo el fruto de lo que va a pasar. Y entonces Jesús nos pide, escuche bien, Jesús deja establecido esa noche que donde quiera que haya cristianos que se reúnan, siempre tendrán que volver a estar alrededor
de este pan y esa copa. En otras palabras, Jesús nos dejó una lección objetiva, algo que podemos gustar y tocar para que se nos meta la verdad de un concepto espiritual poderoso, y es: nunca olviden por qué están acá. Están acá porque el pan del cielo, el único pan que da vida a los seres humanos, bajó del cielo. El único que la tiene completa, que es perfecto en unidad, el único que no tiene muros, sesgos, divisiones, complejos, preferencias. El único que es pan entero y vivo bajó del cielo. ¿Para qué? Para ser partido. Para ser entregado. No se lo coman. Partido por ustedes, porque ustedes son los que están partidos. Y la única manera en que ustedes pueden volver a ser uno en mí es por mi sacrificio, porque yo me voy a dejar ser partido en muchos pedazos sobre una cruz, para que los muchos pedazos vengan a ser un cuerpo. Y escuchen, Jesús nos está diciendo que la iglesia es posible porque el que es uno se dejó partir, para que los muchos entonces tomen de una copa. Y eso me llama la atención. Es un pan que se parte, que habla de sacrificio. Tome nota. No hay iglesia sin el sacrificio de Cristo. Pero con el sacrificio de Cristo hay una copa que es el Espíritu Santo, del cual tomamos todos nosotros. Es la sangre poderosa de Cristo que hace posible que los González y los Artavia y los mexicanos y los panameños seamos uno y solamente uno. ¿Me sigue? Y ese es todo el principio. Y por eso Jesús dice, o Pablo dice, perdonen, ustedes pueden decir que están celebrando la cena del Señor, pero ustedes no están celebrando la cena. Ustedes están haciendo un rito vacío. Porque cuando un rito cristiano olvida la razón por la cual se estableció, ya no es más lo que Cristo dijo. Y ustedes niegan lo que es el poder de la iglesia de Cristo, que es una familia que no puede ser dividida, si ustedes mismos hacen divisiones entre ustedes. Y por eso Pablo dice, vuelvan a la mesa, repasen esto, miren ese pan, coman del pan y acuérdense, están aquí porque Él se dejó partir, pero están aquí para beber de una sola copa por el poder de la sangre de Cristo, que los ha lavado a todos ustedes y los ha declarado hijos de Dios. Y ahora ustedes no son de ustedes, ustedes son de Cristo. Y entonces, el principio es el mismo para cualquier cosa. Digo yo, para el matrimonio. Es imposible que haya la intimidad del matrimonio a menos que dos se dejen que partir. ¿Qué es lo que tiene que partirse en el matrimonio, en la iglesia? Es el individualismo. El amor a lo mío, el amor a mi espacio, a mis derechos, a mi manera de hacer las cosas. Yo primero, segundo y tercero. Y lo que Cristo dice es, mira el pan cuando estás peleando con otro, porque el que podía hacer guerra con nosotros no hizo guerra, se partió por nosotros, se entregó por nosotros. No existirá iglesia a menos que nosotros hagamos lo mismo. A menos que estemos dispuestos a ir al sacrificio,
A menos que estemos dispuestos a considerar, a perdonar, a soportar, a sobrellevar cargas. De eso se trata esta familia. Y como pasa en cualquier familia, no hay familia que subsista o sobreviva si sus miembros no se perdonan, se soportan, se aman, se cubren las faltas, se ayudan y pelean el uno por el otro. Y lo mismo pasa con la iglesia. Pueden guardar esos pedacitos de pan. Jesús nos trajo hoy para decirnos: qué bueno si asistes aquí, pero yo quiero más. Yo me partí por la iglesia. Les traigo a la mente la imagen bellísima que Mel Gibson nos pone en esa película, cuando Jesús es atravesado en el costado y de su costado sale sangre y agua, que cae exactamente sobre un centurión que es el que lo está crucificando. Y en ese momento, según las escrituras, usted y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo para venir a ser la novia del Cordero. Y yo le digo a usted hoy, ¿qué va a hacer usted con la iglesia? ¿Qué está haciendo usted con la iglesia? ¿Puede verla como una novia? ¿Como un atractivo los fines de semana? ¿Como para salir con ella de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes? ¿O vas a comprometerte con ella como Cristo se comprometió con la iglesia, al punto de morir por ella? ¿Estás acá? El pastor Marco nos estaba hablando ahora de una visión, pero tiene que caernos el 20. Dios tiene que usar a personas como Marco y su esposa para poder hacer objetiva la visión ubicada en una ciudad, en un pueblo, en un entorno, porque si no se queda desparramada. Entonces Dios levanta personas para traer la realidad de lo que es la iglesia a un lugar, a una familia puntual. Y necesitamos obviamente un lugar donde operar. Bendigo a Dios porque estoy hablando de esto en un lugar en donde conozco a las personas que están haciendo ese llamado y sé que son personas honestas e íntegras, que no están buscando algo para ellos, más bien están entregando lo de ellos por el bien de otros, y de eso se trata este lugar. Entonces termino ahí. Yo le digo a usted, léalo a usted en su casa, porque yo tengo que terminar acá. Léalo en su casa. Pablo dice: si tú participas de este misterio, pero no disciernes el cuerpo de Cristo, comes juicio. O sea, cuando la gente no entiende lo que es el cuerpo de Cristo, por eso Pablo dice: por eso es que algunos entre ustedes que no entienden lo que es el cuerpo de Cristo están enfermos y otros hasta se han muerto. Cuando hay gente que hace grupos, que divide, que se vuelve indiferente, que deja de participar de la realidad de lo que es la iglesia. Cuando usted es una de esas personas que ama Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Esta es la última parte de mi enseñanza que yo no les puedo dar. Es complicado. Yo he vivido momentos difíciles, traiciones y cosas que no vale la pena contar acá. Todos. Pero cuando yo miro que Jesús dio su vida por ella, yo digo: yo amo a mi Señor, y si amo a mi Señor, la amo a ella, a la iglesia. Pablo dice: disciérnela. Abre los ojos esta tarde, y es mi oración en este momento, que abra los ojos al milagro en el que está sentado, que es la familia de Dios. Y le pido al Señor que no seas de los que se enferman porque quedan en sus casas, aislados del resto, objeto de los ataques del enemigo, desprovistos de la cobertura y la bendición de un hermano, de una hermana, sino que se mantienen conectados, y porque se mantienen conectados, crecen en el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer a ese propósito? Conéctate con tus hermanos entonces. Lava los pies de los santos. Los pies nunca huelen muy bien, pero cuando amas a Jesús, lavas pies
de otros. Y entonces Dios va a cumplir su propósito en ti y a través de ti. ¿Alguien recibe esta palabra en esta tarde? ¿Por qué no me acompañas en oración un minuto? El pastor Marco viene. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, yo amo lo que tú amas. Yo abrazo lo que tú abrazas. Yo abrazo este pan y abrazo esta copa. Y te digo: Señor, bendito tu nombre, porque me llamaste a ser parte de la iglesia amada de Jesucristo. Bendito Señor, que me has hecho parte de tu pueblo, y así quiero vivir. Yo hoy corro a tus brazos para ser plantado en esta casa, para que abras mis ojos para ver y discernir a tu pueblo, a tu cuerpo, para ver que si quiero amarte a ti, entonces debo amar al que está a mi lado, debo perdonar, debo soportar, debo servir, debo ayudar, y es lo que quiero hacer porque te amo a ti, Señor. Aquí están mis manos, mis pies, mi vida, mi aliento, Señor. Aquí están mis recursos, mi tiempo, mi profesión. Úsala para que tu cuerpo sea edificado en la tierra, y que Dallas, que el mundo pueda experimentar, ver cómo se ve una familia en donde Jesús está viviendo.